Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de Padilla en América a través de Infobae América y de Economía y Finanzas.net. Muchas gracias por estarnos acompañando. Vamos a estar hablando en esta ocasión acerca, bueno, pues vamos a retomar el tema de la economía de Venezuela. Me interesaría saber, bueno, digamos que los retos económicos de Venezuela son bastante bien conocidos. En realidad, yo lo que quisiera saber es qué es lo que se va a resolver respecto a estos retos económicos ahora en esta nueva presidencia de Nicolás Maduro. Pero vamos a hablar de esto un poco más adelante. Antes, tenemos que dar sí o sí al reporte de cierre de mercados con mi querido Daniel Estico, editor de economía de Infobae desde Buenos Aires. ¿Cómo estás, Daniel? Todo muy bien, Alberto, ¿qué contás de bueno? La jornada hoy fue muy positiva, el Dow Jones terminó con una suba del 0,72%, aunque todavía está por debajo del récord del 11 de abril, cuando tocó los 14.865 puntos, pero bueno, 14.819 puntos es un buen índice, realmente está muy sólida la bolsa americana. El Standard & Poor's sí terminó con un récord de 1.593,61 puntos, también subió 0,72%, quiere decir que el mercado se está inclinando más por las acciones del panel general, y el panel tecnológico también tuvo una racha positiva de 0,85%. El resto de las bolsas también tuvo comportamientos mixtos en cuanto a la intensidad de las subas. Básicamente la Bolsa de México terminó con una pequeña suba de 0,03%, el Bovespa de Brasil estuvo mucho mejor, 1,17% de aumento, la Bolsa de Colombia 0,21%, la de Lima Perú 0,18%, la Bolsa venezolana terminó con 0,36% de alza y el Merval de Buenos Aires 2,15% de aumento. La excepción fue la Bolsa chilena, que terminó con una caída del 0,55% en una jornada donde no agradó el desempeño de los títulos de la TAM Airlines por un posible aumento del capital y de favorables resultados corporativos. Pero en general el balance de la jornada en materia accionaria fue positiva y también fue muy positivo el comportamiento de las materias primas. El petróleo terminó con una suba del 1,45% a 94,35 el WTI de Estados Unidos, y el oro se apreció 1,33% a $1.473 la onza. Así que todo para arriba. Bueno, pues mi querido Daniel Estico, muchísimas gracias desde Buenos Aires, un fuerte abrazo. Igualmente, Alberto, un abrazo. Gracias. Bueno, pues entonces vamos a dar paso al tema de que nos ocupa en esta jornada, que es la economía de Venezuela, y para eso quiero charlar con un venezolano, analista, él es financiero de profesión, a eso se dedica, analista de la economía de Venezuela, vive en Venezuela, pero está en este momento visitando otra ciudad, está ahora en Miami. Nos acompaña Miguel Octavio, analista financiero venezolano. ¿Cómo estás, Miguel? Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Gracias. A ver, déjame, voy a comenzar con un comentario que lleva en sí la pregunta, porque yo estuve toda la semana pasada en Panamá y me da lástima escuchar cómo los panameños hablan de que parte de su prosperidad, que es mucha la de Panamá, pero ellos inequívocamente, inmediatamente dicen que parte de su prosperidad se debe a los capitales venezolanos y a la gente venezolana que se ha venido hacia ese país. Y me da lástima porque la fortuna de Panamá inexorablemente es la desgracia para Venezuela, ¿no? Y en ese contexto, entonces, que se me ocurre a mí preguntarte, ¿qué es lo que conocemos? Conocemos bien los retos económicos de Venezuela, pero ¿qué es lo que conocemos respecto de la problemática que reconoce el nuevo presidente Nicolás Maduro y que vaya a tomar medidas? Bueno, hasta ahora tenemos muy poca idea de que vaya a tomar medidas. Es decir, ha habido el nombramiento, la separación del Ministerio de Planificación y Finanzas en dos partes, y Jorge Giordani, que fue el ministro de Planificación durante 12 y medio de los 14 años de Chávez, incluyendo los últimos 4 como ministro tanto de Planificación como de Finanzas, queda en Planificación. Y nombró a Nelson Merentes, que era presidente del Banco Central, como ministro de Finanzas. Merentes es matemático, no es economista.
Merente se considera una persona más pragmática, pero no existe en el gabinete un economista. Entonces, lo único que yo puedo visualizar es que Merentes va a tratar de aligerar o mejorar el problema del flujo de divisas para aliviar los problemas de que no hay dólares, hay escasez, no hay dinero para exportar, o sea, tratar de dinamizar el sistema de cambio, pero una política económica en un país donde hay las distorsiones que hay en Venezuela no se puede diseñar sin ayuda de algún economista. Y la esperanza era de que viniera un economista al gabinete, pero hasta ahora no lo tenemos. Bueno, fíjate que ese es un buen punto, Miguel Octavio, porque los problemas, vaya, una economía siempre es compleja, cualquier economía de cualquier país, el manejo económico es complejo, pero una circunstancia como la de Venezuela es bastante más porque la economía de Venezuela está en serios aprietos. Y me pareciera a mí que lo que necesita Venezuela, o necesitaría para poder salir de estos aprietos, es alguien con mucha capacidad técnica. Exactamente, lo que hace falta es alguien que vea la economía como un todo y vea el problema que tenemos de la falta de divisas, la producción petrolera que lo que ha hecho es bajar, todo se está haciendo importado, la masa monetaria, la gente piensa en los programas de americanos de la Reserva Federal, eso no son nada con la creación de dinero y de liquidez monetaria que ha ocurrido en Venezuela. 60% ha subido la liquidez 2 años consecutivos, 25% de inflación en los últimos 12 meses, y eso va a subir, eso no va a bajar. Y entonces lo que se trae es a un matemático que básicamente tiene experiencia es en sistemas de cambio, pero él no es un experto en económico y probablemente va a implementar algo pragmático, pero resolver el problema del cambio no es resolver el problema económico de un país. ¿Qué tipo de medidas son las que tú esperarías que pudiera tomar? Yo creo que lo que van a anunciar probablemente será algo muy sencillo, probablemente en este momento en Venezuela hay 2 sistemas de cambio. El cambio está prohibido si no se hace a través del gobierno y se persigue el mercado negro. Entonces existe un mercado negro del cual está prohibido hablar también. Es ilegal decir a cuánto está el precio del dólar en el mercado negro. Entonces, básicamente el gobierno acepta 2 mercados distintos. Uno es CADIVI, que es la oficina para importar, donde la gente va a solicitar esas importaciones a 6 bolívares 30 por dólar. Eso requiere una serie de requisitos, solamente ciertas cosas, es complicado. Recientemente crearon otro sistema que se llama SICAD. SICAD es un sistema de subasta donde cada quien hace su solicitud y pone un precio de postura. Y en la única subasta que ha habido, los precios fueron un secreto también. Lo que yo creo que va a ocurrir es que el SICAD va a salir modificado. Probablemente se elimine la gran mayoría de los ítems que se importan a través de CADIVI y se muevan al SICAD, que es un precio mucho más alto. Eso tiene 2 efectos. Uno, PDVSA recibe más dinero, más bolívares por cada dólar. 2, los precios son más caros, se contrae la demanda y se va a haber menos dólares para importación porque la gente no va a comprar, contrayéndose la demanda. Pero yo no creo que en este momento el gobierno esté planteando hacer más nada que estas 2 cosas. Pero, y estas 2 cosas no son definitivamente una solución, es decir, van a tener efecto de un corto plazo y después va a haber que hacer otra cosa. Exactamente, ese es el problema de no tener un economista. Una tercera cosa que puede ocurrir es para atacar ese mercado negro, la demanda en el mercado negro, la demanda que está represada es altísima. Estamos hablando de 10.000, 13.000 millones de dólares que están buscando salir de Venezuela. Entonces, eso es imposible, no hay dólares para satisfacer esa demanda que está ahí. La única manera de más o menos limitarla es emitir bonos de deuda, como se hacía anteriormente, o directamente afuera de Venezuela en dólares, para usar esos dólares para proveerlos a las o venderle directamente a las industrias los bonos a cambio de bolívares. Son las Ahora, claro, déjame te hago una pregunta totalmente relacionada, bueno, de otro tema, pero relacionado con la economía.
Hace unas semanas, el presidente electo Nicolás Maduro, bueno, no, de hecho era el presidente Nicolás Maduro, había mencionado que los famosos apagones de electricidad que había en Venezuela era por sabotajes de la oposición y había mandado cuidar las instalaciones eléctricas. Yo te pregunto, ya que mandó cuidar las instalaciones eléctricas, esto fue hace varias semanas, entonces habrán desaparecido los sabotajes y por tanto ya no hay apagones. No, no, no. Para empezar, las instalaciones eléctricas ya estaban militarizadas. Fueron militarizadas por Chávez en el año 2006. Esa es la historia. Okay. Entonces, en realidad... Entonces, sigue habiendo apagones. Sigue habiendo apagones. Por supuesto. Yo llegué ayer de Caracas y en el interior había apagones, en partes de Caracas había apagones. El problema es un problema de mantenimiento y un problema de que se tomaron unas decisiones que no funcionaron. Nada más lo que quiero que quede establecido aquí, nada más para que quede establecido y ahora me explicas, es obvio, entonces sería obvio en vista de lo que me estás diciendo, que no era nada de sabotajes, que el problema es otro. El problema es un problema de mantenimiento, un problema de, con el ingreso petrolero de la última década, obviamente el venezolano ha tenido más dinero para consumir, se han construido viviendas, pero la planta de producción de energía en Venezuela se ha mantenido estática porque la gran represa de Guri de Venezuela requería un mantenimiento sostenido, pero y tiene como creo que son 24 turbinas, de las cuales hoy en día, no sé, me acuerdo exactamente si son 8 o 10 que no están funcionando. Y normalmente solamente debe haber 4 fuera de línea porque se les está haciendo mantenimiento. Separadamente, en el año 2000, Jorge Giordani, ministro de Planificación actualmente, decidió no seguir el proyecto a largo plazo de hacer 3 represas en lo que se llama el Alto Caroní. El Caroní es un río en Guayana, porque eran malas para el ambiente, pero no se hizo nada en ese momento para sustituir ese plan a largo plazo. Estas represas estaban proyectadas y listas para ser licitadas. Y finalmente, cuando empezó la crisis en el 2008, trajimos a los expertos cubanos en electrificación para que resolvieran el problema de Venezuela. Y ellos decidieron resolverlo usando el método cubano de tener un sistema independiente, muy distribuido, y el sistema venezolano es un sistema interconectado, automatizado, donde la energía que sobraba en un sitio se enviaba hacia el otro. Pero no hubo solución. Bueno, se construyó, por ejemplo, una planta que se llama Josefa algo, en Paraguaná, que tiene más capacidad de la que hace falta, pero al no tener el cable de transmisión para interconectarse con el sistema, Josefa Camejo, la electricidad no puede ser enviada a otras ciudades para ser consumida y la planta funciona a 1/3 de potencia. Se contrajeron unas gabarras que se colocaron en el mar, pero eran plantas de emergencia que no pueden funcionar todo el tiempo. Y muchas de estas plantas no han sido terminadas. Bueno, pero bueno, lo importante es establecer que lo que dijo el presidente de que los apagones son por sabotajes de la oposición, evidentemente no se sostiene la acusación. Bueno, y nombró, el presidente Maduro nombró a un nuevo ministro para la parte eléctrica, y sus primeras medidas es subir el precio de la electricidad para que la gente consuma menos, tratar de obligar a usar bombillos más eficientes que cuestan, sin embargo, 3-4 veces más. Es decir, que le está diciendo que el problema es que estamos consumiendo mucho y no tenemos la energía para proveerlos a ellos. Entonces los apagones en Venezuela se han debido siempre, en los últimos años se han dicho que una iguana comió un cable, que un ratón comió un cable, que la oposición saboteó, pero nunca se acepta el problema de fondo, que es que no se ha manejado bien el sistema. Claro, por supuesto. Otro tema, tengo la información, y quiero que me la corrobores y después que me hables de la problemática, de que las reservas del Banco Central de Venezuela son solamente 26,000 millones de dólares, que es muy poquito dinero. ¿Es esto cierto y cuál es el problema con esto? Bueno, en las reservas son 26,000 millones, nos dice el Banco Central que hay. Ahora bien, de esas 26,000 millones, aproximadamente entre 18 y 19,000 millones es oro. Y el oro se calcula por un método de promedio de los últimos 6 meses.
Y como sabemos, el oro ha estado cayendo casi 30 y tantos % desde el pico que fue en septiembre. Es decir, la valoración que incluso se hace del oro dentro de las reservas es un poquito exagerada. ¿Ok? Además de eso, parte de las reservas son cosas que no se pueden usar. Hay derechos de giro del Fondo Monetario. Las reservas netas no deben estar mucho más allá de 2.000, 3.000 millones de dólares, lo cual para Venezuela es inusualmente bajo y si el precio del petróleo continúa cayendo, podría crear problemas para Venezuela, ¿no? Ahora bien, Venezuela debe tener, una de las cosas que hizo el ministro Giordani en el gobierno de Hugo Chávez es tener fondos paralelos que nunca sabemos exactamente cuánto dinero tienen. Entonces, esos fondos deben tener 6.000 millones de dólares. Periódicamente, cuando las reservas caen mucho, se traen de esos fondos dinero para el Banco Central y las reservas suben artificialmente, como pasó el 31 de diciembre. Se trajeron, creo que fueron 5.000 millones de dólares de las reservas en un solo día, a las reservas. Claro. Entonces, hay un colchón, pero sí, el precio del petróleo está en $97, la cesta venezolana, significativamente por debajo de lo que había estado anteriormente, ¿no? Claro. A ver, cuando Fidel Castro deja el poder en Cuba y llega su hermano Raúl Castro, el propio Raúl Castro lanzó críticas al sistema económico de Cuba y ha hecho reformas. Raúl Castro ha aceptado los problemas intrínsecos del sistema cubano y ha hecho algunas reformas. ¿Tú ves o creerías que Nicolás Maduro vaya a hacer algunos cambios económicos, vaya a aceptar los problemas inherentes, intrínsecos del socialismo del siglo XXI? No lo veo todavía. Yo creo que el problema que tiene Maduro en sus primeros días es que él ganó por poco, perdió 700.000 votos que tenía Hugo Chávez. Hay grupos dentro del chavismo y él creó un gabinete que trata de satisfacer a todos estos grupos. Entonces, eso le va a limitar su margen de maniobra. Yo no creo que él iba a ser pragmático o que iba a tratar de reversar algunos de los procesos. Me sorprendió hoy oír al vicepresidente de la República, que además es el esposo de la hija de Hugo Chávez, decir que el gobierno todavía no ha podido saber cómo manejar bien eso de la producción. Es decir, está reconociendo que en 14 años todas esas empresas nacionalizadas, esas empresas nuevas que se construyeron no sirven para nada. Pero no hay una alternativa de tratar de que el sector privado pueda hacer más y trate de hacer más. Al contrario, hay un ataque constante al sector privado. Y una de las personas que lideró ese ataque es la nueva presidenta del Banco Central. Entonces, que Giordani se moviera hacia un lado, le parece algo optimista a uno, algo bueno, algo positivo. Sin embargo, que una persona muy allegada a él y radical sea nombrada presidente del Banco Central, le preocupa a uno. Y nuevamente, no son economistas. La nueva presidenta del Banco Central es ingeniero industrial. Claro. Entonces, es complejo. Un ingeniero industrial de presidente del Banco Central. Exactamente. Un matemático es el ministro de Finanzas y el ministro de Planificación es un ingeniero eléctrico con un doctorado en planificación urbana. Bueno, pues todavía, pero cuando me hablo del Banco Central y lo del Ministerio de Economía o de Finanzas es el equivalente a que pongas a pilotear un avión de aerolínea a un licenciado. Claro, porque eso es una de las características del chavismo. Los gabinetes de Chávez y ahora el de Maduro son las mismas personas rotadas de puesto. El nuevo ministro de Energía Eléctrica es un experto en telecomunicaciones, pero ha sido ministro del Interior, ha sido ministro de Infraestructura, ha sido presidente de Conatel, que era el cargo donde probablemente él sí tenía los conocimientos, y ahora como más o menos sabe manejar estructuras complejas, lo pasaron a ministro de Energía Eléctrica. Claro, en fin.
Más por consideraciones políticas que económicas o de capacidad de gestión. Claro, quieren gente gente que sea leal al proceso, gente en la cual pueden confiar y no necesariamente gente que sabe lo que está haciendo. Claro, por supuesto. Bueno, pues Miguel Octavio, analista financiero, venezolano, observador, por supuesto, y vividor del proceso venezolano, porque vive en Venezuela. Te agradezco muchísimo tu buena disposición a charlar con nosotros. No, muchísimas gracias. Espero que les haya ayudado a entender un poco lo que está pasando en Venezuela. Bastante, y te vamos a seguir molestando con esto. Ok, cómo no. Gracias. Bueno, y les agradezco a ustedes que nos apoyen y que nos sigan y que participen a través de nuestra página de Facebook, y los conmino a que sigan haciéndolo. Muchas gracias por hacerlo. La página de Facebook es Padilla en América, Facebook Padilla en América, y ahí la tiene usted en pantalla. Muchas gracias por participar y por favor continúe haciéndolo. Bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de Economía y Finanzas, por esta emisión de Padilla en América a través de economiayfinanzas.net y de Infobae América. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos vemos en la próxima y que la pase muy bien. Y de favorables resultados corporativos. Pero en general el balance de la jornada de materia accionaria fue positiva y también fue muy positivo el comportamiento de las materias primas. El petróleo terminó con una suba del 1,45% a 94,35 el WTI de Estados Unidos, y el oro se apreció 1,33% a $1.473 la onza. Así que todo para arriba. Bueno, pues mi querido Daniel Estico, muchísimas gracias desde Buenos Aires, un fuerte abrazo. Estos retos ahora en esta nueva presidencia de Nicolás Maduro. Pero vamos a hablar de esto un poco más adelante. Antes tenemos que dar sí o sí al reporte de cierre de mercados con mi querido Daniel Estico, editor de economía de Infobae desde Buenos Aires. ¿Cómo estás, Daniel? Todo muy bien, Alberto, ¿qué contás de bueno? La jornada hoy fue muy positiva, el Dow Jones terminó con una suba del 0,72%, aunque todavía está por debajo del récord del 11 de abril, cuando tocó los 14.800. Básicamente la Bolsa de México terminó con una pequeña suba de 0,03%. El Bovespa de Brasil estuvo mucho mejor, 1,17% de aumento. La Bolsa de Colombia 0,21%, la de Lima Perú 0,18%. La Bolsa venezolana terminó con 0,36% de alza y el Merval de Buenos Aires 2,15% de aumento. La excepción fue la Bolsa chilena, que terminó con una caída del 0,55% en una jornada donde no agradó el desempeño de los títulos de la TAM Airlines por un posible aumento del capital. Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de Padilla en América a través de Infobae América y de economiayfinanzas.net. Muchas gracias por estarnos acompañando. Vamos a estar hablando en esta ocasión acerca, bueno, pues vamos a retomar el tema de la economía de Venezuela. Me interesaría saber, bueno, digamos que los retos económicos de Venezuela son bastante bien conocidos. En realidad, yo creo que quisiera saber es qué es lo que se va a resolver respecto a 165 puntos, pero bueno, 14.819 puntos es un buen índice, realmente está muy sólida la bolsa americana. El de Standard & Poor's sí terminó con un récord de 1.593,61 puntos, también subió 0,72%, quiere decir que el mercado se está inclinando más por las acciones del panel general, y el panel tecnológico también tuvo una racha positiva del 0,85%. El resto de las bolsas también tuvo comportamientos mixtos en cuanto a la intensidad de la suba